Entonces, cuando una persona comete algo, pues algunas veces puede ser al azar, por accidente, pero generalmente siempre hay patrones detrás de eso, patrones en la formación, en su familia, en su descendencia, malas compañías o algún tipo de cosas, muchas veces o algunas muy pocas veces por necesidad. Sí, pero ¿cómo hace que hay gente que hace cosas malas por necesidad? Pues sí, pasa, porque o son utilizadas. Por ejemplo, existen muchas personas en la cárcel condenadas porque estando en una necesidad física de hambre, de necesidad de las que de supervivencia, alguien le dice, lléveme este paquete a tal parte y lo lleva. Y resulta que no sabe que lleva el paquete y lo cogen por ahí, que no, que eso es droga, que no sé qué, y este es traficante, termina imputado de delitos gravísimos, ¿cierto? Esa es una forma de que hay mucha gente en la cárcel imputadas. Otra forma también de que ha habido delitos, digamos que en Colombia hay más o menos unos 2000 ancestros, unos 2000 indígenas presos en las cárceles, están por ahí, en la cárcel. Entonces dicen, no, pues que los indígenas son malísimos, están como que 2000 indígenas en la cárcel. Pues resulta que analizando algunos, con la mayoría de casos, se calcula que 1500 de esos indígenas son inocentes y por ahí unos 500 sí han hecho sus cosas. No, tampoco podemos decir que los sean sanos, generalizar, porque es que hubo una época aquí en Colombia que decía que el indígena era igual a un guerrillero y entonces tal vez hubo una orden de cualquier indígena que como que lo podían acusar de delito, acusar, entonces se ha cometido muchos falsos positivos y hay indígenas en la cárcel pagando cosas que no han hecho. Sí, entonces situaciones muy difíciles que están pasando. Entonces hay un daño mental en estas personas porque haciendo las cosas bien, haciendo las cosas no haciendo daño a ninguno, terminan en un problema jurídico, en la cárcel. Entonces esos temas hay que revisarlos. Digamos, nosotros como jueces hay que revisar esos temas, por qué esos indígenas están en la cárcel, ¿cierto? ¿Y por qué no lo han salido? ¿Y por qué lo están acusando? ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces eso por lo que está en la cárcel, sin contar las personas que han muerto, víctimas de diferentes cosas que se pues que esa persona no se metía con nadie, como hay que la mataron, como así que lo desplazaron. Entonces ese es parte del conflicto, pero también existen cosas de que se aprenden, digamos que tuve la oportunidad de ver como especie de un clip, un videoclip sobre el tema de la conquista. Entonces el videoclip titulaba ¿Quién enseñó a matar a quién? Sí, bueno, esto como así, ¿quién enseñó a matar a quién? Y el videoclip mostraba era que llegó un grupo de colonizadores a una aldea ancestral acá, eso creo que aquí en América, lógicamente. Y había una princesa, una muchacha, una mujer muy bonita, ancestra, una princesa y tenía a su esposo también, tenía a su esposo. Y uno de los que llegaron se enamoró de ella. Entonces llegó a cogerla a la fuerza, a llevársela. Entonces sale el esposo de ella ancestral y se le enfrenta. Entonces este colonizador saca su espada y mata al esposo de la ancestra, al ancestro también. Entonces la ancestra, ante ver esta situación, pues ella arma de valor, le saca la espada que estaba traspasando a su marido y se va con toda y mata al colonizador. ¿Sí? Lo mata, o sea, como en venganza, lo que decimos. Entonces ahí decían, bueno, ¿quién enseñó a matar a quién? ¿Sí? Entonces son cosas que se aprenden y en las comunidades hay un tema que a veces es delicado y es que a las comunidades se acusa muchas veces y se acusa y se cae, no es tampoco que no, muchas cosas sí son ciertas. No es que el gobernador de la comunidad tal es corrupto, es que el gobernador de la comunidad tal robó.
es que la comunidad tal cosa. Entonces, pero son cosas que realmente se han aprendido de una sociedad mayoritaria. Cuando vemos que no, que el alcalde fulano de tal lo destituyeron, que salió el alcalde y echaron a la cárcel, que salió el gobernador y salió, que salió de la policía y salió acusado. Bueno, dicho, en todos los gremios hay gente que comete delitos y no es cuestión de ignorancia, no es cuestión de falta de educación. Yo conozco gente que no saben leer español y son personas muy sanas, muy fieles a la palabra, o sea, personas muy honestas. Y también conozco indígenas que han estudiado, que son licenciados profesionales y son corruptos. Sí, o sea, hacen cosas que no deben. Entonces aprenden a manejar el español para hacer trampa. Entonces eso también pasa en los territorios. De igual forma uno ve también que uno que pasa aquí por Bogotá, a veces uno le tiene miedo a la persona, al indigente que va por la calle todo espelucadito, sucio. Dice, no, ese es un gamín, me va a robar. Y a veces no es el que lo roba a uno. Hay veces que ellos a uno se le acercan a hablar, ¿no? Y uno resulta asombrado de tantas cosas que saben. O sea, Sí. Actualmente saben muchas cosas que uno dice como que busca. Una persona como esas con este conocimiento, ¿por qué está en esa situación de calle? Esa situación de calle, porque es que en la calle el que está ahí no necesariamente es porque es muy pobre o que no tiene nada, pero de momento sí, pero digamos mucha gente está ahí que son intelectuales, porque por alguna situación cayeron en las drogas, cayeron en el alcoholismo, perdieron a su familia, perdieron a un ser querido, entonces se fueron a la perdicia, como dicen muchas veces. Entonces, pero son personas intelectuales que en su momento no tuvieron quien les ayudara de manera en su salud mental. Pero hay muchas personas que sí han logrado recuperar de esa situación, ¿sí? Entonces, no siempre el que esté en la calle es porque no sabe, sino porque tiene una situación muy difícil, supremamente difícil. Entonces, muchas veces estas personas no son las que roban, no son las que hacen todos los daños, pero hay mucha gente que uno ve muy bien vestida, muy bien, bien encorbatado, bien, y roban con una firma, roban mediante un negocio en el sistema político electoral, el engaño. Entonces mire que esto es cuestión de algo que la persona lo trae, lo aprende, no sé cómo sería en la parte ancestral definirlo, pero realmente en las comunidades es muy difícil que pase eso. Además, usted sabía, Sebastián, que hay una información que es transversada, que hablábamos ahorita la Moana, y es en cuanto a la forma de educación, la educación actual, y también el tema de castigos. Decimos, no, es que al niño no se puede castigar, al niño no se le puede pegar, al niño no se puede maltratar, al niño no se puede gritar. Bueno, todo lo que no se busque. El niño es una motica de algodón que no se puede porque se enferma. Bueno, muchas cosas. Pero resulta que uno que se crió en el campo, pues se crió una vida normal, toca a uno sufrir también, hacer muchas cosas. Y uno nunca se enfermó mentalmente de ese tipo de cosas, ¿no? Los papás se lo arriaban, hasta que si uno no hacía caso, lo huetearon, le ponían una orden, la orden cumplía y se cumple. Y si el muchacho reiteraba, le pueden dar fuete, con una vara darle fuete. Y hasta los profesores le dan fuete al muchacho en la escuela, si no hacía la tarea. Sí, en una situación diferente, pero eso llevó también a que fueran buenas personas, a que sean personas muy leales en sus palabras, personas que respetan, que tienen un sistema de vida diferente al actual. Entonces, tanto así que hay una sentencia de la Corte Constitucional, pues a favor de las comunidades indígenas, donde dice que nosotros los indígenas sí podemos darle fuete a los hijos en caso que deporten rebeldes. Sí, pues no es darle fuete, no, unos 2 fuetacitos bien pegaditos por las nalgas para que se corrijan. Y el fuete en las comunidades legalmente, darle fuete a los hijos cuando se portan mal. Entonces,
no es cierto que a un niño indígena pues le dio un fuetacito y se fue corriendo el bienestar. Mire que mi papá o mi mamá me pegó. Claro, porque es que se logró que la Corte Constitucional reconociera, porque es que el fuete es una forma de corregir, una forma de educar, más no una forma de castigo ni de tortura. Entonces, eso también está claro. Entonces, para el caso de los niños y también las personas adultas, por ejemplo, si hay una persona en la comunidad que es, por ejemplo, el chisme es ponerse uno a decir lo que no le consta, ponerse a inventar cosas que no son. Entonces, si yo soy chismoso en mi comunidad, a mí me pueden dar fuete. El fuete debe castigar el chisme, debe castigar el chisme, la mentira, la calumnia. Y muchos delitos así se deben castigar con fuete. Sí, si yo me porté mal, si yo dije algo que no era verdad y no me rectifiqué en su momento, a mí me pueden dar fuete. Entonces, hay varias cosas, comportamientos que el fuete es válido en las comunidades. Está, está reconocido ante la Corte Constitucional y no es una forma de tortura, es una forma de corrección. Entonces, eso también es importante que lo sepa la sociedad no indígena. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si una persona no indígena va a la comunidad y comete algún delito? Si no, el delito no es grave, y la guardia lo puede coger y le puede dar fuete, lo puede fuetear, porque pues se fue ahí y metió con los ancestros, con los indígenas y hizo algo mal, lo pueden fuetear. Sí, vaya, ponga la queja, sí, lo fueteamos aquí se corre con fuete, le quebraron huesos, lo maltrataron, pasó tal cosa, no. Entonces son cosas que hay que trabajar. Y eso lleva a un tema de salud mental. ¿Por qué? Porque si el niño se corrige a tiempo, se forma a tiempo, va a ser sano mentalmente porque va a aprender a respetar, a obedecer a los mayores, a hacer las cosas bien y a no cometer cosas indebidas. ¿Sí? La información desde niño es muy importante y a ser ordenado, organizado en sus vidas, tanto niños como niñas, porque hay que tener en la sociedad personas de bien. Esas personas de bien se forman así. Y hay una metáfora muy bonita que dicen que para poder que el oro entre más puro sea, él necesita ponerle fuego, machacarlo duro para que salgan sus impurezas. Entonces, a nosotros nos educaron, fue un poquito fuerte, duro, pero hoy día le agradecemos a nuestros ancestros, a nuestros abuelos que nos educaron y que nos enseñaron a respetar a las personas, a la sociedad, y servimos a la sociedad. Pero si un joven, un niño, y he visto casos, Sebastián, de niños que han crecido con sus papás, con su mamá, que como es el único varón, entonces lo dejamos crecer como él quiera, lo que él quiera, que quiere esto, quiere lo otro, darle muchas cosas, y no lo corrigen a tiempo, y el niño entre más grande, va a creer, él se cree el único dueño del mundo, se cree que él tiene derecho a gritar, a pedir. Entonces va a la escuela, le bota los lapicitos, los borradores al compañerito, ya después cada vez va haciendo cositas más delicadas y no le dice nada, los papás le celebran. Entonces esos niños, los que cuando están jovencitos, 15, 16, 18 años, son los que van a cometer crímenes, son los que van a cometer crímenes, e inclusive llegan a pegarle al papá, a pegarle a la mamá, llegan a tener muchos problemas sociales porque creen que pueden hacer lo que quieran, porque nunca les enseñaron que tienen unos deberes, que hay unas normas, que mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Entonces todas son cosas que al no corregirse va a haber temas de salud mental para esta persona que le está haciendo un daño, y esa persona le va a hacer daño a otro, y como consecuencia va a haber daños de salud mental en esa área. Entonces ya un niño que se crece, decía mi abuelo, que el árbol que nace torcido no se endereza. Entonces si a un niño cuando está pequeño es que hay que corregirlo,
hay que enseñarle con el ejemplo. La mejor forma de educar a esta sociedad, a los hijos de nosotros, o el del docente, el papá, de la familia, es con el ejemplo. Porque, sí. No hemos escuchado hoy callar a Moana. Moana, ¿por qué estás tan callada? Estoy escuchando lo que el cacique está diciendo. Sí, entonces estamos hablando de ese tema aquí para finalizar, ese ejemplo que nosotros tenemos que dar en la manera de educar a la sociedad, de educar a los pequeños, a los que van creciendo. Y no solamente uno con el ejemplo enseña más a veces que con 1000 palabras. Entonces es muy importante ese buen ejemplo que nosotros demos de vida para que los demás copien. Los niños aprenden más sabios de Sebastián y Moana que de los 2 años de vida de un ser humano hasta los 12 años. La forma de aprender de ellos y que nosotros tuvimos fue como el mimo, remedar al otro. O sea, todo lo que el niño de los 2 años en adelante remeda lo que hace el papá, remeda lo que hace la mamá, remeda lo que hacen, todo lo va copiando hasta los 12 años aproximadamente. Entonces en esos 10 años ellos imitan el comportamiento de los adultos, lo imitan al pie de la letra. Entonces ahí la importancia de que nosotros educamos a los pequeños con nuestra forma de actuar, no de gritar. O sea, si nosotros gritamos, ellos aprenden a gritar. Si nosotros somos coherentes, ellos aprenden a ser coherentes. Si nosotros somos desordenados, pues ellos aprenden a ser desordenados. Y eso no se quita con juguete, porque se van copiando. Cuéntenos, Moana, sobre ese tema. ¿Qué dice usted? ¿Cómo nos puede aportar para crecer sociedad con buena salud mental desde la educación, para prevenir todo ese tipo de cosas? Resulta que haciendo una investigación de los niños más sanos, mejores comportados y cognitivamente con una mentalidad sana, son los niños de los sordomudos. Ok. Los sordomudos. No me lo esperaba. De los sordomudos. O sea, los niños sordomudos. Los padres sordomudos. Los padres sordomudos. El hecho de que los padres sean sordomudos no significa que los niños lo sean. Ojo con esto. Hay una pareja, hay 2 historias que tengo de esto, de donde Sebastián busca una chica de padres sordomudos, hermano sordomudo, famosa en Europa, porque tiene una voz maravillosa y sobre ella se hizo una canción. Y resulta que la chica muy educada, muy estudiada, una chica muy responsable, pero también como a la vez como muy encajada. O sea, encajada, o sea, es una persona que no generaba ni conflictos, nada, sino que al contrario, no quería que su familia se diera cuenta. Su familia no sabía que ella hablaba porque nunca emitía ninguna clase de sonido. Y cuando la mamá se da cuenta de que el rector, o sea, el rector va allá, el profesor de música va a la casa, se enteran de que los padres y el hermano son sordomudos y dicen: ¿de dónde saca esta niña esta voz? ¿De dónde la saca? ¿De dónde saca esta niña esta cultura? ¿De dónde saca esta niña esta manera de ser de ella diferente? Entonces el papá, en su manera de señas, le dice que él nunca se percató porque nunca se dio cuenta que ella hablaba, porque ellos, o sea, si ellos hacían, ella contaba que si ella hacía una pataleta o se caía un vaso o algo, ellos nunca se daban cuenta. No percibían. Claro, porque como. Entonces no habían gritos. Cuando los padres veían algo en el cuaderno de su letra, no era como la manera de gritarla, sino era la manera de corregirla y escribe bien. O sea, era diferente, pero no eran gritos. Entonces la chica dice que ella no tuvo una vida de traumas, que no tuvo una vida escandalosa, sino que al contrario, escuchó su voz, en su voz subía la voz, aprendió a cantar por sí sola y a manejar notas altísimas porque ella es una soprano. Esa historia de la vida de ella es basada en la vida real. Esa es una. En la otra tenemos una familia
en algún momento leí sobre ello, de una familia de sordomudos que tuvieron 5 hijos. Todos sus 5 hijos, no sé si son de una cuestión política, pero todos son muy bien preparados. Todos hablan. Y decía o sea, le preguntaba a la mamá que si fue muy difícil para ella criar hijos con sus 5 sentidos, y ella no, No puede hablar. ni ella ni el señor. Y ella en su lenguaje de señas decía que no, porque ella nunca sintió que era una pataleta, que era un llanto, que era un escándalo en un centro comercial, porque ella iba a lo que iba y si no la seguían los dejaba. Entonces ella no se ponía como que, a ver qué pasó, mijito, Pepito Pérez, ¿qué hubo? Venga, le cambio, venga, pórtese bien y le doy esta chocolatina. O sea, aquí es como si uno le estuviera mendigando a los hijos, papito, hábleme, ¿qué hubo? ¿Qué quiere el niño? Lo que el niño diga, no cambien de canal porque es lo que el niño diga. Entonces, cuando cambiamos esa perspectiva y ponemos las cosas realmente a nosotros silenciar, porque realmente a veces nos falta silencio en salud mental. Y qué rico uno silenciar, no sentir nada, no preocuparse ni por recibos, ni porque tengo que ir, ni porque tengo que estudiar, sino silenciar tu vida. ¡Pum! Silencio absoluto. Tú sentirías el murmullo de la leche, el pan, los huevos, se le va a quemar el arroz, mañana tiene que ir a trabajar, mañana lo van a despedir, mañana lo van a subir, no le van a bajar el salario, sube la luz, mañana le van a cortar el agua. O sea, realmente este bullicio realmente es agotador. Y cuando usted duerme, usted no duerme. Y yo me río de la gente que me dice, ay, yo duermo. Pues ojalá durmieran. ¿Por qué no duermen? Y les voy a decir por qué no duermen. Porque tienen que estar pensando en, me tengo que dormir temprano, me cogió la tarde, mañana tengo que madrugar, uy, mañana se me vence esto, mañana se me cumple lo otro. ¿Ustedes creen que el cerebro descansa? Les voy a contar una anécdota de mí. Estudié mucho para un examen en el colegio. Literalmente, me acosté a dormir. Yo no sé qué fue lo que pasó en mí. Me levanté, me bañé, me vestí, me puse los zapatos, me puse todo, arreglé. Le dije, chao mamá, mi hermana, y cuando mi hermana dormida, y yo, ¿usted qué? ¿No se va a levantar? Hola, pues yo no sé, no tiene clase. Y mi hermana está loca. Cuando mi mamá me dice, venga, ¿usted para dónde va? ¿Para el colegio? ¿A las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana. Upa, ya te la sacar un La 10. hermana está emocionada por ir a la 3 de la mañana me desperté y cuando yo dije, ya estoy bañada, ya tengo el uniforme vestido, ya tengo las maletas, ya tenía lo de la buceta, ahora yo qué hago. Y mi mamá apenas con ganas de darme con la cartuchera, usted me dañó el sueño. Ahora yo qué, me hizo levantar, que pasarle el desayuno a las 3 de la mañana. Y yo, pero es que no fue mi intención. Y lo más chistoso de todo, cuando llegué al examen me quedé con la mente en blanco. Me pasó, lo tengo que decir. Perdió la estudiada, perdió la madrugada. Yo no sé, me quedé en blanco. Y yo le dije a la profesora, pero si le respondí todo verbalmente, porque no lo pude escribir. Y me dijo, no sé, nena, pero en este momento no entiendo tu cerebro. No, ni yo tampoco, ni porque me desperté a las 3. Resulta que después, estudiando lo que me pasó, cuando el cerebro está sobrepensado, llega un momento en que se bloquea y se queda en blanco. Entonces, cuando esto pasa, las neuronas de tanta, el cerebro se cuida de esa adrenalina mental, de eso que pasa, y cuando uno le llama a la persona, está como en Tamaguna, como cuando alguien iba para la cocina pero llegó al baño, pero con el vaso de la leche, y uno dice, bueno, pero ¿qué hago acá en el baño con el vaso de la leche? Pero son momentos que no estoy diciendo que es un Alzheimer,
sino son momentos de cuando hay una actividad cerebral de no suficiente dormir y una cantidad de estrés, pasa esto. Inclusive ya en temas más profundos se hablaría de una depresión, pero ya sería una cuestión diferente porque ya es un desconectar y unas ganas de no hacer nada. Ya es diferente. Yo les voy a contar, Moana, califique este estado mental que a mí me pasó. Estamos hablando de salud mental. Califíqueme la siguiente historia y los oyentes también, porque son cosas que le pasan a uno en la vida real. Entonces, en la vida real me pasó lo siguiente, así como a usted le pasó de caso, a mí me pasó otro caso también desde la universidad. Eso ya fue en la universidad. Yo cogí la costumbre, estaba pues en la universidad y cogí la costumbre de que yo hacía las tareas universitarias, las hacía domingo, lunes, martes, miércoles, o sea, 4 días. Pues en esos 4 días, en ratos libres, me ponía a hacer las tareas de la universidad, todas. Que había un parcial que este sábado, yo estudiaba los sábados, que este sábado hay un quiz, entonces yo estudiaba hasta el miércoles, máximo hasta el jueves, pero no, generalmente el miércoles por la noche estudiaba. Ya yo guardaba todo, dejaba el bolso listo para el sábado irme a estudiar. Un día me pasó algo o sea, yo lo hacía siempre, o sea, era la costumbre, hacía eso. El día del examen, llegaba yo a la universidad y todos los compañeros en el salón y unos cogían el cuaderno repasando, lo que llamo no voy a repasar para el quiz, para el examen. Y yo tenía un compañero que andaba con él allá. Y yo me ponía a andar por el salón, ¿sí? Por el salón, a molestar a cada uno de los compañeros y compañeras. Hola compañera, qué mano y cuándo, y saluda cómo le fue, tal. Y me decían, no me moleste que estoy repasando. Y me iba para el otro, y para el otro, y para el otro, y así. O sea, antes del juego nos daban rato libre, y mi oficio era molestarlos a todos en el salón. Y entonces mi compañero, un día fue chistoso que mi compañero, no, a mí déjeme quietico porque estoy estudiando, necesito pasar esta evaluación. Y lo dejé quietico, o sea, molesté a todo el mundo, menos al amigo, menos, o sea, al compañero que andaba conmigo, lo dejé quietico. Llegó la hora del examen, yo contesté y entregué como de cuarto, éramos como 20, y todos entregaron. Pues resulta que todos los que me pararon bola, que los molestaba y molestaron conmigo, estaban más tranquilos, ganaron el examen. Los que estaban allá que no molesté de estudiar, lo perdieron. El compañero amigo mío que no lo molesté para nada, con uno. Sí. O sea, entonces yo dije, ve a ver qué pasa aquí. O sea, ¿cómo funciona esto? O sea, yo estudio hasta el miércoles, vengo a molestar a todo el mundo, no me preocupo por el examen y pum, lo gano, y los que están más tranquilos que yo molesto y me hacen cotea, pasan, y los que están concentraditos de evaluar, repando, no pasaron. Y así pasó varias veces. ¿A qué sucede ese tema, Moana? Cuénteme un momentico qué pasó y cómo es ese estado de salud mental. Me encanta, Cacique, esta historia y me gusta. Y les voy a decir algo a los oyentes y a Sebastián. A ver, te escucho. Ustedes sí saben que los hiperactivos son los más inteligentes. Sí. Einstein no era el chico y era hiperactivo. Él no era hiperactivo. Y fue el mejor matemático. Pues a tal punto que creó el Baldor. Resulta que así tenemos a muchos padres de la psicología, de la ciencia, de la neurolingüística. Y esto se debe a que las personas que relajan su cerebro, el cerebro tiene algo que se llama adrenalina, serotonina,
Y tiene, aparte de las neuronas, hay unos circuitos neuronales, pero hay estas dos son las encargadas de los receptores, de las emociones. Y cuando el cerebro está o la persona está más tensa y necesita ya, pero como no estudió antes, el cerebro no tiene mucha información y como está tenso, está estresado, entonces es como si fuera un foco de luz. ¡Pum! Se funde y no llega la suficiente. Puede que la información esté en el subconsciente, pero no llega al consciente, que es donde necesita pasar al examen. No la procesa. No la procesa. Por eso cuando alguien estudia tarde, ya olvídese. No lo va a poder sacar porque ya su cerebro está desde que ya va a llegar, ya me van a... O sea, un tráfico de información que no la va. Se ve mucho es que las personas no estudian y a las que me hablan. Pero mira a lo que te estoy diciendo, Sebastián. Ojo con esto. Estoy hablando las que están estresadas con mucha información y con mucho tráfico. A los que no pasan el examen así estudian a último momento. Mientras, les digo, los inteligentes no son los que sean los más juiciosos y los que se sientan a primera fila. Puede ser el más cansón del salón, el más caspa. Y a ese le puede ir mejor que a la que estudió en primera fila y termina vendiendo tintos o casada con 5 hijos. Ríanse de mí. Pero hay gente muy pila que en el salón no lo soportan, pero por fuera llegan a hacer cosas grandes de Colombia. Yo soy un caso. ¿Cómo es su caso? Cuéntenos y resumidamente le cuento el mío. Mi caso es que yo soy una autodidacta. Y ser un autodidacta, ningún profesor lo soporta. ¿Qué es Un autodidacta. Uno es por sí mismo, uno busca, consulta, hace todo, no necesita tanto que le estén diciendo y buscando. Y aprende más que los que lo mantienen como profesor encima. Y cuando yo llegaba a la clase, yo la profesora me le sentaba y me decía, ¿qué? ¿Y yo qué? Entonces me decía, ¿ya tiene todo hecho? Sí. Me decía, pues si se cree tan capaz, dicte de la clase. Yo sí, venga, se la dicto. Y me terminaba fuera del salón. Le sacaba. Exacto, por grosera. Entonces es cuando yo digo, ¿por qué carajos aplican la lógica? O sea, literalmente yo era de las que yo leía la Biblia. Y si la Biblia me decía, perdona, o me decía una palabra de, haz el bien y no miren a quién, yo hacía el bien y no miraba a quién. Entonces hasta que alguien me dijo, ¿hasta cuándo vas a hacer lo que los libros dicen? Te falta calle. Y yo, ¿cómo así que me falta calle? Me dice, sí, literalmente, vives en 3 libros, vives en 3 cosas, pero no, te falta calle. Hay cosas que no vas a entender, que te falta experimentar. Y yo ahí dije, ay, pucha, ¿de qué se trata esto? Pero es cuando la persona es autodidacta, se pone mucho a estudiar a sí misma, a muchas cosas, a lo que le gusta, a lo que se forma, que eso es lo que yo le llamo a un cerebro multifuncional, porque no se queda en una área. En cambio, cuando es mecánico, como en el caso de que el cacique nos cuenta, que fue el lunes, o sea, que él estudiaba hasta el miércoles, el jueves ya no. Pero ¿qué pasa? Él tiene algo que es un poco hiperactivo, pero aparte es un cerebro metódico. Metódico es que el cerebro siempre va a dar respuestas a ese orden. A eso se llama un cerebro ya mecánico metódico, o sea, que ya tiene ese método, ya sabe cómo le funciona. Por eso es que cuando alguien le dice, y los buenos maestros son los que tienen que describir qué métodos necesitan sus estudiantes para ser mejores, porque no conozco alumno bruto, pero sí conozco muchos docentes brutos que tratan mal a sus estudiantes y que realmente en vez de motivarlos a querer hacer más, los motivan a que estén afuera de aula. Y lo digo con toda la experiencia
y lo que significa ser un buen educador. Yo tengo la Y eso es salud mental. Yo tengo un caso, me voy a contar una historia que eso le sirve también a muchos padres y docentes que también nos escuchan. Yo tuve un caso, que estaba ya pues, dando clase en bachillerato, y había pues varios estudiantes, pero más me llamó la atención un estudiante. El estudiante estaba como pues sí, todo el bachillerato, ¿no? Yo tuve la oportunidad de darle clase en todo el bachillerato a este joven. Y él era un estudiante que él no le gustaba llevar cuadernos, o sea, llevaba por ahí unos 4 cuadernos nomás, unos 4 cuadernos. Él casi no le gustaba escribir, él era activo en clase, bueno, no tan hiperactivo, pero sí, él le gustaba molestar a los compañeros y compañeras, pero era divertido, o sea, era como una recocha malsana, pero era divertido el chico. Pero ¿qué tenía él? Él inteligente, él en toda la evaluación le salía bien, o sea, no perdió una evaluación, pero que presentar un cuaderno con el dibujo, con las tareas como tal, poco. Entonces, los profesores de reunir el consejo directivo decían, ¿qué hacemos con este muchacho? Decían los profesores, pues que a mí me cumplió las evaluaciones, no hizo esto, pero hizo esto. Él analiza, o sea, otra forma diferente. Y así, y ya cuando estaba en 10 y 11, ya estaba más jovencito, entonces llegaba y por allá seguro salía por la noche en el territorio y trasnochaba. Se quedaba dormido en las clases, algunas clases con el sol caliente, hacía calor, quedaba dormido. Mira el estudiante que dormido en clase. Yo decía, déjelo que duerma. Otros lo hacían despertar, otros lo mandaban a bañar la cara. Bueno, ese era un cuento el joven. Y así fue. Pues no, en 10 y 11 no fue el estudiante más destacado en notas, pero buen estudiante, o sea, generalmente buen estudiante. Y recordemos que la inteligencia de una persona no lo hacen las notas. no, entonces resulta que el chico era un pilo, o sea, todos sabíamos, los docentes sabíamos que el chico era pilo, eso lo sabíamos, no, ya no sé cómo, pero sabiendo que el chico era muy piloso. Y listo, se graduó de 11, lo graduamos de 11 y salió del colegio. Y ya como a los 6 meses, pues que se fue, le salió una oportunidad de trabajo para Centroamérica, creo que fue para Nicaragua, aquí de Colombia fue para Nicaragua. Y listo, y fue, a los 6 meses volvió, nos encontró para un diciembre a los docentes, algunos que están en territorio, eso lo pasamos buenísimo con él. Pues nos logramos dar cuenta los docentes que nos encontramos con él. Uno, estaba trabajando como bachiller, estaba trabajando muy bien en Nicaragua con una empresa, le estaba pagando súper bien, estaba ganando 3 veces lo que ganaban los docentes, que lo mandaban a bañar la cara y lo castigaban. Yo no nunca lo castigué porque pues no era inteligente. Ganaba 3 veces el sueldo de los docentes, este joven. Y para nosotros fue un orgullo, un honor, como decir, mire, este chico. Entonces uno dice, mire, no siempre el mejor estudiante que saca 10, que hace todo bien, es el mejor. Las oportunidades, llámenle suerte, llámenles, pero sí, la persona tiene que ser pila. Yo soy muy, como docente, soy muy dado al estudiante que es pila, aquel que no espera que lo manden, aquel que está activo. Por ejemplo, si yo hubiera sido docente de la Moana, en esa época había hecho un buen trabajo con ella porque ella me le hubiera dado clase a todos los niños que poco aprendizaje tenían, porque una persona que es activa es ponerle a que desarrolle, a que crezca su actividad, darle nivel a estos niños. Pero hay un problema también en el aula de clases, y el problema es que a uno de docente en el territorio le ponen 42 estudiantes. ¿Y qué va a hacer uno con 42 estudiantes? Hay estudiantes que van muy lentos y hay estudiantes que van pilas, como este estudiante que le digo, queda uno encartado con 42 estudiantes para poder como rendir, porque es difícil, la educación en Colombia es mala también por eso, y muchas veces los docentes no tienen ni la culpa porque también es eso. Bueno, les cuento que lo que queremos hacer en la educación étnica ancestral de la universidad, acá con el cacique,
es precisamente esta clase de educación, cacique. 40 niños no reciben, 42, no reciben ni siquiera 30, ni 20. No alcanza para usted darle toda la información que necesitan procesar. 42 mundos diferentes, cada niño es diferente. Realmente yo soy de las que pienso, analizo, y no solamente de analizarlo porque sí, sino que realmente son con cifras. En un colegio donde yo tengo un niño acá sentado, 2 o 3, es mucho más interesante una conversación, una educación. Se vuelve didáctica, se vuelve dialogada, se vuelve participativa, se vuelve inclusiva. No hay maltrato, no se ve esa parte de bullying, matoneo, no se ve rosca. ¿Por qué? Porque yo he trabajado con grupos de 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sí. Máximo 15 estudiantes en un aula. Máximo 15, pero de 3 grupitos. O sea, les estoy hablando de tener 3 niños. 3, 3, 3, 3, 3. Niños, 5 grupitos. Les cuento que es una delicia y no van a sentir el aburrimiento en la clase. Y cada grupo se le pone un tema eso se llama mediática. Se le pone algo mediático. Por ejemplo, si estamos hablando tema de salud mental, ¿cuál le toca la culpa? ¿Cuál le toca la rabia? ¿Cuál le toca los miedos? ¿A quién le toca la tristeza? ¿A quién le toca la alegría? ¿A quién le toca el amor? Y esto, en estos grupos he podido analizar que hay niños que los vulneran en su hogar. He podido analizar miedos. He podido analizar niños con timidez. He podido analizar niños con temas de depresión. He podido analizar niños con temas de maltratadores. Ojo, siempre vemos como a las víctimas, pero a niños que ya vienen siendo también, entonces uno a esos niños que vienen maltratadores, es cuando uno le tiene que como mirar y decirle, ¿a ti te gustaría que te hicieran esto? A colocarle a sentir lo que se siente su víctima, y ellos comienzan a hacer ya como a cambiar el chic. Pero en esto nos da la posibilidad, pero usted en un grupo de 42, olvídese, hagamos anotación, que venga mañana el padre de familia, que hubo, y eso parece más perdónenme lo que voy a decir, pero eso parece más como cuando uno está viendo un corintellado o en una plaza de mercado. Venga y traiga mañana y tráigame 5,000 y devuélvame 2,000 y no sé qué, luego la profesora tráigame 1,000 pesos porque no sirvió, y entonces usted a los 3, 4 meses quiere renunciar del colegio porque los padres en su contra, los alumnos en su contra, los directores en su contra, y uno dice, por aquí, ¿qué estoy haciendo mal? Ahora, estamos hablando del tema de antes, ahora tengo que escuchar profesores que tienen que decir que sus alumnos los amenazaron con un puñal. Sí. Ahora regalan las notas por miedo a alumnos violentos. Y por supuestamente la discriminación que ahorita se maneja. Entonces realmente ahorita, si yo hubiera estudiado en la época de ahora, ni para qué estudio, ni para qué me mato para tener cerebro. Realmente, es tristemente, pero es la realidad. No es lo que a uno le tocó ir a investigar una biblioteca, lo que a uno le tocó leerse 7 libros para encontrar una respuesta. 7 libros, buscan en el diccionario Larousse. ¿Alguien sabe lo que es un diccionario grande y Larousse? Ahora, cuando usted no tiene un libro, un diccionario, porque usted vive bien lejos, ahora piensa los que son de territorio, que lo que usted no tenga en su casa, porque gracias a Dios tenía a mi papá que era una enciclopedia viviente. Ese hombre sabía de todo, pero cuando habían preguntas que él no sabía, me decía, mamita, busque en Larousse, y yo ya sabía que eso era urgente y que si no lo había ahí me tocaba ir quién sabía dónde. Todos esos temas que estamos hablando llevan a la salud mental, digamos, como dirá, bueno, están hablando es como unas historias que pasaron, pero esta historia a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, de alguna manera estamos tocando fibras que llevan a esa salud mental, que bueno, eso pasó,
Como ese cuestionamiento que uno se puede hacer es para lograr en qué nivel estamos de salud mental y cómo lograr avanzar. Yo, por ejemplo, voy a hablar ahorita como docente. Ahorita me pasó algo que lo voy a contar acá en estos micrófonos para que ustedes lo sepan, ¿sí? ¿Qué me pasó a mí? Yo duré 14 años dando clases, 5 en primaria y 9 años en bachillerato, como docente de pijao ancestral, educador como le llaman, pero somos profesores ancestrales del pueblo pijao, 285 docentes. Una situación, digamos, política del país, de políticos, ¿sí? Porque no hay de otra manera de escribirlo. Nosotros en el Tolima fuimos, y aún hay docentes en Colombia muy discriminados por ser como somos, por ser así ancestrales, la sociedad nos discrimina, y el mismo Estado, los mismos funcionarios del Estado. Imagínate que yo empecé ganándome como 300.000 pesos al mes, ¿sí? Un sueldito. Bueno, después, y estudiando en la universidad, después nos nombraron en provisionalidad. Entonces nos nombraron en provisionalidad y nos pagaban como 600.000 pesos, ¿sí? Y después yo me hice licenciado y muchos compañeros fueron licenciados y nos siguieron pagando 600.000 pesos. Como 5 años uno licenciado, pero el sueldo era como si fuera bachiller. Eso me pasó y tengo los papeles y tengo cómo demostrarlos. Y algunos me dicen que soy mentiroso. Ese tiempo, después, pues nos tocó una gran lucha para que nos nombraran en propiedad. Y nos nombraron en propiedad. Cada docente le tocó pagar para que nos nombraran en propiedad, un proceso jurídico. Entonces el abogado cobró, los abogados cobraban. Entonces también movimos esa parte económica ahí. Y listo, nos nombró. Entonces a mí, a los demás nos pagaban como licenciados como un millón de pesos, 1.200.000. Ahí en esa, hablando 2016, 2017, 2014, 2012. Entonces, a mí, el abogado que me hizo el proceso, fui el primer docente nombrado por una acción de tutela de la Corte Constitucional. Entonces me dijeron, nombren al docente Nelson La Luna en 48 horas. Lo tengan que nombrar de plante, ¿no? Ese era un triunfo porque detrás mío iban 283 docentes más, que me nombraron con una docente además. Y resulta, ya termino, que esos 48 horas se alargaron a 13 meses sin que me nombraran. Y todos los profesores me llamaban, pues yo en el Tolima soy famoso por eso. Y luego a lo que me nombraron, siguieron nombrando los demás, pero nos siguieron pagando como licenciados. Entonces ya muchos docentes son especializados, magísteres, ya muchos estudios, pero les siguieron pagando barato. Es decir, en este momento siguen sin que sus títulos sean reconocidos a ganar como gana un docente colombiano normal. Por el hecho de nosotros ser pijaos y ser ancestrales, nos pagan más barato en este momento el Estado colombiano. Y han pasado muchas cosas en eso. Entonces mire que eso también. Entonces a raíz de esa situación, en el 2017 en junio yo renuncié al magisterio. O sea, me retiré porque es una situación, hay mucho maltrato de la parte de los docentes, lo digo, hay mucho maltrato. ¿Quién maltrata al docente? ¿Quién me maltrataba a mí mientras estaba como docente? Nos maltrataba el Ministerio de Educación con sus leyes, nos maltrataba la Secretaría de Educación con sus circulares cada vez más oprimiéndonos, nos iba y nos acosaba el rector, nos acosaba los coordinadores, algunos docentes también roce entre ellos, algunos estudiantes y algunos padres de familia, 7 grupos de personas jodiéndonos la vida a nosotros y pagándonos bien barato, bien mal, y el servicio de salud pésimo. Entonces mire que la vida del docente socialmente no es bonita, es muy estresante, es difícil, o sea, y los docentes hoy en día no están recomendando a los hijos que sean docentes, porque es una carrera en Colombia mal agradecida.
Y entonces eso genera en el docente hoy día tema de salud mental difícil. Los docentes están muy estresados, llenando muchas plataformas, muchas cosas más. O sea, dar clase para mí es muy bonito. A mí me encanta la docencia, pero ese maltrato social definitivamente no lo comparto y por eso renuncié a dar clase en un aula de clases. Ahorita, por estos micrófonos, comparto muchas cosas que me gustan. Muchísimas gracias, compañeros. ¿Quién más quiere hacer otro aporte? Bueno, la verdad es que qué bonito es escuchar esas historias por parte del cacique y de la Moana. Porque son Claro. distintos puntos de vista que si nos ponemos a mirar muy a fondo y por encimita tienen la razón. Sí. Muchísimas gracias, me despido. Y Moana, Sebastián, muchas gracias. Bueno, yo los dejo con cita conmigo. Realmente la mejor cita que nos podemos dar nosotros es nosotros mismos. El mejor tiempo que te puedes dar tú es tomarte un delicioso café y apreciarlo. He visto gente trabajar toda su vida, y cuando quieren disfrutar algo de su dinero, al día siguiente, al año, al mes, no lo alcanza la pensión. Sí. Entonces realmente disfrútense, vívanse. Si no lo han hecho, aprendan a vivir. Vivir no es tener hijos, no es casarse, no es que diga la vecina. Vivir es realmente sentir que estás aquí, que hay un hoy, que las oportunidades siempre se abren. ¿Cuántos días ha vivido Sebastián? ¿Cuántos días ha vivido? Entonces, bendiciones ancestrales para todos. Namaiti Chai Yai Main.